Bueno, ahora sí, buenos días para todos. En el día de hoy nos encontramos en la charla Prepárate para entender la nueva ley pensional. Esta charla informativa tiene como fin eh, entender qué es el nuevo sistema pensional, quiénes aplican al régimen de transición, cómo funcionará la oportunidad de traslado, cambios en las cotizaciones y beneficios, doble asesoría entre regímenes. En el día de hoy nos acompañará nuestra capacitadora Karen Bolívar, quien nos va a brindar la información. Sean todos bienvenidos. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación inicialmente a la Universidad del Norte. Para los que no me conocen, mi nombre es Karen Bolívar Santiago. Yo soy la funcionaria de Colpensiones que a través de estos casi 13 años he venido acompañando a la institución en cuanto a todo lo relacionado con Colpensiones, en cuanto a requerimientos y a estos espacios educativos. Como se indicaba en la introducción, el espacio realmente es creado con un objetivo y es socializar información de interés relacionada con la Ley 2381, que es la reforma pensional, que ya pues fue aprobada por Congreso, fue sancionada incluso por Presidencia y de acuerdo a lo establecido, pues entrará en vigencia el 1 de julio de este. Yo les voy a compartir la pantalla. La presentación realmente no la voy a hacer toda, nada más vamos a manejar dos, tres diapositivas. La idea es que de manera general yo pueda socializar la información y al final podamos tener un espacio de unos minutos para poder responder preguntas o inquietudes que alguno de ustedes puedan tener con relación a este espacio. Entonces, permítanme y ya comparto la presentación. ¿Me confirman si pueden ver la imagen? Eh, sí, Sí, sí se Ok, puede. listo, muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a lo que está indicado en la pantalla, pues la idea es que podamos tener un poco más de claridad sobre cuáles van a ser estos cambios que va a traer la reforma pensional al sistema y pues de alguna manera poder nosotros como ciudadanos tener un poco más de claridad, los cambios que vienen dentro de lo establecido, pues si me afectan, si no me afectan, en qué grupo estoy, tener claro realmente cuáles son esos cambios. Entonces, inicialmente es un objetivo fundamental de la reforma pensional, es incrementar cobertura de protección a la vejez. Para nadie es un secreto que pues a través de estos últimos años hemos escuchado en medios de comunicación, en redes sociales, mucha información asociada a los datos estadísticos de nuestro país con relación al sistema de pensiones. Pues la información que se ha venido manejando últimamente y de acuerdo a lo proyectado en los datos estadísticos, la idea es que bajo el sistema actual, a futuro cada vez, pues realmente el número de personas que podrían acceder a una pensión cada vez iban a ser menos, de acuerdo a las condiciones actuales y a lo que está proyectado de acuerdo a la estadística en nuestro país. El objetivo fundamental de la ley 2381 es incrementar cobertura de protección a la vejez. A la fecha, en Colombia, el sistema pensional es administrado por dos regímenes pensionales, público y privado. El régimen de prima media con prestación definida es el régimen público administrado hoy en día por Colpensiones, anteriormente administrado por el Instituto de Seguros Sociales. El fondo o el régimen privado, pues hoy en día es administrado por las cuatro administradoras privadas que operan en Colombia, Porvenir, Protección, Colfondos y Escambia, que es lo mismo que Old Mutual. Entonces, ambos regímenes pensionales a la fecha tienen como un objetivo
administrar la cobertura de tres riesgos: invalidez, vejez y muerte. Es decir, mientras yo como ciudadana estoy activa cotizando al sistema, yo estoy manejando una cobertura bajo esos tres riesgos: invalidez, vejez y muerte. Ambos regímenes manejan la misma cobertura. ¿Cuál es la gran diferencia a la fecha entre estos dos regímenes pensionales? Puntualmente el reconocimiento y liquidación de la pensión de vejez. Ahí es donde a la fecha radica puntualmente la gran diferencia entre el régimen público y el régimen privado. De manera general, de acuerdo a cómo funciona hoy, Colpensiones reconoce y liquida la pensión de un ciudadano afiliado a la administradora con el promedio de los últimos 10 años con los que esa persona cotizó al sistema, con los salarios o los IBCs que esta persona aportó al sistema en los últimos 10 años. Con ese promedio se hace un cálculo de acuerdo a cómo se maneja la norma hoy en día, que es la ley 797 del 2003, que fue la última modificación que se le hizo a la ley 100. Ahora bien, para el caso de los fondos privados calculan pensión con base en lo que el ciudadano logró ahorrar al sistema. Entonces, realmente son dos cosas totalmente diferentes, porque a mí, si yo hago parte de un fondo privado, mi mesada pensional o el valor de ese reconocimiento va a depender de lo que yo aporté al sistema, de lo que yo ahorré. Mientras que en el régimen público el cálculo de esa mesada va a depender es de acuerdo a lo que yo me gané. Son dos cosas diferentes. Es por eso que hace unos años hacia acá se han venido desarrollando muchos procesos judiciales porque muchas personas no alcanzaron a tomar una decisión a tiempo si se quedaban en un fondo privado o si se regresaban a Colpensiones o se trasladaban a Colpensiones. A la fecha existen unas edades límites de traslados. Para las mujeres son los 47 años, 46 años, perdón, y para los hombres los 51. Teniendo en cuenta esa edad límite, pues muchos ciudadanos por cualquier circunstancia no alcanzaron a revisar la información a tiempo, no tomaron la decisión, pues hoy en día se encuentran en una administradora privada y de acuerdo a lo que establece la norma hoy en día, pues esa persona le tocaría quedarse allá porque ya superó esa edad, esa edad límite del traslado. Ahora bien, con todos los cambios que se vienen, y les decía hace unos minutitos que pues en Colombia se dispararon los procesos judiciales. ¿Por qué razón? Porque muchas personas que no alcanzaron a trasladarse o a tomar una decisión oportuna, comenzaron a revisar todo este tema de las proyecciones, de con cuánto los iban a liquidar y realmente la sorpresa para algunos ciudadanos era muy poco agradable porque el valor de las mesadas pensionales que calculan los fondos privados de acuerdo a su mecanismo de pensión, por lo general son mesadas bajas. Los fondos privados calculan la mesada pensional, todos manejan unos simuladores donde tienen en cuenta cuatro variables: capital ahorrado, el género del ciudadano, si es hombre o si es mujer, cuál es la expectativa de la vida de acuerdo a lo que indica el DANE y cómo está conformado su grupo familiar. De acuerdo a cada caso, que es muy particular, pues se establece un estimado del valor de esa mesada. Cuando los ciudadanos entran a revisar todo esto y hacen un comparativo de cómo les hubiese ido si hubiesen trasladado sus aportes a Colpensiones, en algunos casos, pues hay una diferencia significativa, razón por la cual muchos ciudadanos se vieron en la necesidad de iniciar procesos judiciales. Por medio de demandas, solicitar esas nulidades de traslados y lograr que el juez fallara a su favor y los devolvieran a Colpensiones aún teniendo la edad de pensión. Entonces, de acuerdo a esa introducción, eso es necesario para poder socializar todo lo que trae la nueva ley. Antes de socializar estos cambios, es importante pues hacer una aclaración, ¿verdad? Que no está de más.
La ley fue sancionada por presidencia, pues pasó todo su proceso legal en el Congreso de la República, tanto en Cámara como en Senado. Fue sancionada por presidencia. Sin embargo, pues para nadie es un secreto que la norma en este momento está en una última etapa en la Corte Constitucional y estamos pues todos los ciudadanos al tanto del pronunciamiento de la Corte al respecto, porque pues existen algunos procesos también legales en contra de la ley. Entonces, si no hay pronunciamiento de acuerdo a lo que está establecido, pues nosotros como administradora y de acuerdo a lo que se nos ha venido socializando, incluso ya capacitando, pues la norma entra en vigencia el 1 de julio de este año. Estamos a menos de un mes de la implementación de la norma. Entonces, antes de socializar, importante tener en cuenta que nosotros como ciudadanos debemos estar muy al tanto de los canales oficiales para tener claridad de cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto, con relación a la ley. Entonces, dentro de los cambios que trae la norma dice que bajo la administración de este nuevo sistema, ya los regímenes pensionales no van a funcionar. Es decir, la nueva ley dice que los regímenes pensionales se acaban. Entonces, el nuevo sistema va a ser administrado por un sistema de pilares. Lo que ustedes ven en pantalla es la nueva estructura de la ley 2381 en cuanto a la administración del sistema en pensiones, que indica que ya no van a funcionar los regímenes y que de su entrada en vigencia el sistema va a ser administrado por estos cuatro pilares: pilar solidario, semicontributivo, contributivo y voluntario. Vamos a socializar los cuatro. Sin embargo, antes es necesario establecer a quienes les cobija este nuevo sistema y a quienes no. Entonces, la ley en uno de sus artículos, y ya de acuerdo al último decreto, a uno de los decretos reglamentarios, establece un régimen de transición. Como la ley, bueno, yo no soy abogada, pero bueno, he aprendido de leyes, de hecho, especialista de la Universidad del Norte en Seguridad Social. Importante aclarar, las normas cuando traen cambios significativos, estos cambios como realmente son considerables, no pueden afectar a toda la población. Esto teniendo en cuenta que ya hay muchos ciudadanos que van avanzados en esta tarea de las cotizaciones para acceder a una pensión de vejez. Teniendo en cuenta eso, que es un principio del derecho, no se puede afectar, entre comillas, por decir un término, a toda la población, porque ya hay muchos ciudadanos que van avanzados en esta tarea, entonces la ley crea este régimen de transición. El régimen de transición es realmente un beneficio que otorga la nueva ley a un grupo de ciudadanos. ¿Cuál es el beneficio? Se le dice que si se cumple con la condición, todos estos cambios que ya yo voy a socializar en unos minutos no le van a cobijar a estas personas. La ley dice que los ciudadanos que hacen parte de este régimen de transición se les va a mantener en su totalidad la ley 100 y sus modificaciones, es decir, las condiciones actuales. ¿Quiénes hacen parte del régimen de transición de la ley 2381? Indica la ley que son los ciudadanos que al 1 de julio de este año tengan cotizadas mujeres mínimo 750 semanas y hombres mínimo 900 semanas cotizadas. Karen, al 1 de julio yo no tengo 750, yo tengo 900 semanas. Soy mujer, estás en transición. La ley dice que son mínimo 750. Pueden ser más de las 750. Entonces, importante aclarar. ¿Quiénes hacen parte de la transición? Mujeres que al 1 de julio tengan mínimo 750 semanas y hombres mínimo 900. En años, aproximadamente 750 son 15 años de cotización.
y las 900 puede ser un aproximado de 18 años de cotización para el caso de los hombres. En este sentido, todas las personas que al 1 de julio de este año, que es la entrada en vigencia de la ley, tengan menos de estas semanas, son a quienes les aplica el nuevo sistema de seguridad social en pensión. Son a estas personas a quienes les va a cobijar el sistema de pilares. Si yo estoy en transición, nada de lo que yo voy a socializar ahora me cobija. ¿Ok? Importante aclarar. Adicional a esto, también es necesario aclarar que la norma establece algo o es también un beneficio que se llama traslado de oportunidad. El traslado de oportunidad de alguna manera va asociado al régimen de transición. ¿Y qué es el traslado de oportunidad? Indica la ley. Todos esos ciudadanos que superaron la edad límite de traslado. Al principio yo mencionaba que la norma indica que existen unas edades límites, mujeres 46, hombres 51 años. Bajo la ley 2381 se establece el traslado de oportunidad, que es un beneficio y realmente para mí es una puerta gigantesca que le da la opción a muchos ciudadanos que por cualquier circunstancia no tomaron decisiones a tiempo, puedan revisar. No va a ser necesario para ellos iniciar procesos judiciales porque acogiéndose a este beneficio pueden trasladarse de una administradora privada a Colpensiones, incluso teniendo la edad de pensión o habiéndola superado. Obviamente, esto sería viable siempre y cuando no hayan solicitado una prestación económica en las administradoras privadas. Entonces, todos los ciudadanos que ya superaron las edades límites de traslado, es decir, mujeres mayores de 46, de 47 en adelante, hombres desde los 52 años en adelante, que están en fondos privados, que técnicamente no podrían trasladarse porque ya superaron esas edades, pero cuentan con el requisito de la transición, es decir, las mujeres tienen mínimo 750 y hombres mínimo 900, se pueden acoger a este traslado de oportunidad y recuperar el régimen de prima media. Entonces, para los traslados, desde el año 2018, la Superintendencia Financiera exige que todos los ciudadanos que estemos interesados en trasladarnos debemos gestionar algo que se llama doble asesoría. La doble asesoría no es opcional, es un requerimiento de la Superfinanciera desde el año 2018 que nos brinda a nosotros como ciudadanos la posibilidad de revisar mi caso personal. En esas dobles asesorías se hacen unas proyecciones por parte de la administradora privada, por parte de Colpensiones y pues de acuerdo a mi caso muy personal, me van a proyectar en 4 escenarios diferentes a qué tengo derecho si me quedo en un fondo privado o a qué tengo derecho si me traslado a Colpensiones o viceversa. Entonces, digamos que es un ejercicio realmente necesario para que los ciudadanos puedan tomar una decisión mucho más ajustada a sus necesidades. Esta doble asesoría, que vuelvo y repito, es obligatoria para todos los ciudadanos desde el año 2018. Realmente lo que ha venido buscando es minimizar a futuro procesos judiciales. Los procesos judiciales hoy en día, bueno, ya hoy en día con este tema del traslado de oportunidad se han minimizado, pero realmente lo que busca la doble asesoría es que en adelante los ciudadanos no puedan manifestar es que a mí no me explicaron, es que a mí no me asesoraron, es que a mí nunca me dijeron, o comentarios como los que he escuchado es que a mí me engañaron, es que a mí me dijeron esto, pero ahora me salieron con esto otro, en fin, las dobles asesorías son unos ejercicios prácticos que nos brindan la posibilidad de tomar decisiones acertadas a tiempo para que yo como ciudadano pueda tener claridad de qué me puede convenir más. Entonces, en este tema de la conveniencia, literalmente la decisión queda en manos del ciudadano. Con este ejercicio práctico, el ciudadano puede decidir si se queda o se traslada. Entonces, importante, para acogernos al traslado de oportunidad,
debía haber superado la edad límite del traslado, es decir, mujeres mayores de 47, hombres mayores de 52, tener las semanas de la transición. Yo puedo gestionar mis dobles asesorías y si valido que me conviene, pues yo puedo trasladarme por medio de ese traslado de oportunidad. La norma indica que las personas que hacen parte de este grupo tienen un término de 2 años desde la fecha de sanción de la ley, que fue el 16 de julio del año pasado. Los ciudadanos tendrán hasta julio del 2026 para poder gestionar y acogerse a este traslado de oportunidad. Entonces, esos dos puntos son sumamente importantes porque ya es un punto de partida para yo tener claro si esto que ya Karen Bolívar va a socializar ahora, que es el nuevo sistema de pilares, me cobija o no. Claramente nosotros como ciudadanos tenemos una tarea muy importante, porque nosotros somos los dueños de nuestra información y somos nosotros los únicos que sabemos dónde hemos trabajado, qué periodos hemos trabajado y toda la información de nuestra vida e historia laboral la conocemos nosotros mismos. Entonces es por esa razón que es necesario que los ciudadanos puedan entrar, revisar sus historias laborales. Para el caso de los que están en los fondos privados, digamos que el fondo privado por lo general les comparte cada 3 meses un extracto y el extracto habla de capital. Ese es el recurso fundamental para ellos, reconocer una prestación. El capital ahorrado más rendimientos. Ellos totalizan en ese extracto un número de semanas y entregan como una relación, pero no es la historia laboral. Entonces se hace necesario que los ciudadanos revisen sus historias laborales, validen, para nadie es un secreto, las historias laborales tanto de nosotros como de los fondos privados tienen inconsistencias, y como pues realmente nosotros mismos somos quienes tenemos clara la información, la invitación es a revisar, a validar para tener claridad si a la entrada en vigencia de la ley yo hago parte o no de esa transición. Y si no hago parte de esa transición, pues ya yo puedo estar clara en qué me aplica el nuevo sistema de pilares. Los que tengan inquietudes y se han conectado un poco, pues después del inicio del espacio, les agradezco que pues dejemos las inquietudes para el final. Al finalizar, sé que están escribiendo unas consulticas en el chat de la reunión. Esas consultas las vamos a responder y las vamos a resolver al final. ¿Listo? Entonces, lo importante es que podamos ir con calma e ir socializando la presentación y la información general, que es el punto de partida como para que cada uno pueda entrar a definir cuál es su situación actual. Entonces, si de acuerdo a lo que ya yo he socializado, del régimen de transición, del traslado de oportunidad y de las vigencias. La ley fue sancionada el año pasado, el 16 de julio. Desde la fecha de sanción de la ley comenzaron a regir algunos artículos de la ley 2381 y la entrada en vigencia de la ley que está establecida por la norma como 1 de julio de este año, es decir, menos de un mes. Entonces, si yo no hago parte del régimen de transición, a mí me aplica la ley 2381. Como les decía hace unos minutos, la ley trae cambios significativos, tanto en la administración como en el reconocimiento de las pensiones. Si yo no hago parte de la transición, a mí me aplica la nueva ley. El primer gran cambio que trae la reforma pensional es que indica, y aquí vamos a ser bien pausados porque no quiero que de verdad puedan tener un poco clara la información o mucho más clara la información. La ley indica que a la entrada en vigencia la norma, todos todos los ciudadanos que están en administradoras privadas, que no están en transición, van a ser migrados automáticamente a Colpensiones. Todos los ciudadanos que están en fondos privados,
que no están en la transición, porque al 1 de julio no van a acreditar ni hombres las 900 ni mujeres las 750, la ley dice estas personas van a migrar automáticamente con pensiones. Primera pregunta, Karen. Estoy en protección. Soy mujer y tengo a la entrada en vigencia de la ley, tengo 500 semanas, no estoy en transición, listo, estoy en protección. Tú me dices que la información va a migrar. Yo, Karen Bolívar, tengo que hacer algo en este escenario o bajo estos casos. Lo importante es aclarar que no deben hacer absolutamente nada. Digamos que la obligación del ciudadano, vuelvo y repito, sería validar su información allá, validar que todo esté en orden, que de verdad no tenga ninguna inconsistencia y que sus semanas estén completas allá. Eso es lo importante. Pero en cuanto a la migración, de acuerdo a lo que establece la ley, se indica que va a ser masiva, que va a ser automática, que las bases de datos se van a cruzar, que las administradoras van a enviar información. No tienen que hacer nada los ciudadanos. Abro un paréntesis. Bajo esta información inicial que acabo de compartir, entonces hay que aclarar, los únicos ciudadanos que a la fecha pueden tomar una decisión si se quedan allá o se trasladan para acá son los de la transición. Todos los que no estén en transición, pues digamos que es un tema muy voluntario. Si desean trasladarse, pues obviamente es una decisión personal, pero la invitación o lo que pues de alguna manera hemos venido manejando desde la sanción de la ley es pues no es necesario que lo hagan porque automáticamente van a pasar. Si inician un proceso de traslado, tendrán que hacer dobles asesorías, pero es algo que ya no les va a cobijar porque no están en la transición y que les va a aplicar es la nueva ley. Entonces digamos que de alguna manera sería como que hagan un trámite que de alguna manera no van a necesitar posteriormente porque... La ley indica que una vez entre en vigencia la norma, las personas que no están en transición, que hacen parte de las administradoras privadas, de allá van a migrar automáticamente para acá. Las personas que tendrán la capacidad, por decirlo de alguna manera, de decidir si se quedan o se vienen, son los que están en el régimen de transición. Entonces, ese es el primer gran cambio que trae la norma. Todos los ciudadanos van a pasar de allá para acá. La ley, dentro de uno de sus artículos, establece un umbral de cotización. Entonces, para que podamos ir, vamos a ir por partes. El tema del umbral de cotización, la ley lo establece con un valor que es 2,3 salarios mínimos legales vigentes. La ley dice que todos los ciudadanos en Colpensiones, bajo la nueva ley, van a aportar hasta ese tope, ¿ok? La misma ley, dentro de sus grandes cambios, indica que si yo gano más de ese tope, yo como ciudadana debo aportar hasta el tope en Colpensiones y la diferencia tengo que aportarla a una administradora complementaria de ahorro individual. ACAI es la sigla. Entonces, menciono eso antes porque no he mencionado información de los pilares anteriores al contributivo y lo menciono porque en el decreto reglamentario que se emitió en octubre se indicaba que los ciudadanos que hacen parte de la nueva ley y que ganan más de ese umbral debían escoger una ACAI. Entonces, ahí aclaro. Quienes debían escoger acá hasta el 16 de enero de este año, que es lo que establece el decreto, eran los ciudadanos afiliados a Colpensiones que hacen parte de nueva ley y que ganan más del umbral de los 2,3 salarios mínimos legales vigentes. No tengo claro bajo el salario mínimo de este año exactamente el valor, pero los 2,3 son 3,074,000 algo. Entonces, si yo soy afiliada de Colpensiones, gano 8 millones de pesos
y a la entrada en vigencia tengo 400 semanas, no soy transición. Yo debía escoger hasta el 16 de enero mi ACAI, es decir, la administradora complementaria de ahorro individual, donde se va a ir la diferencia de mi aporte después de los 2,3 salarios mínimos. El decreto indicaba o indica que si yo al 16 de julio, bajo ese escenario que es el que aplica, no escogí a CAI, el sistema de manera aleatoria me la va a asignar. Si entra en vigencia la ley, me asignaron de manera aleatoria porque no la escogí. La misma ley dice que yo cada 6 meses podré cambiar de ACAI. Entonces, eso es importante aclararlo porque arrancando este año hubo como mucha desinformación al respecto y muchos ciudadanos estaban como un poco complicados y como pues acelerados, que era que tenían que trasladarse sí o sí, y no era un tema de traslado, era un tema de que un grupo de personas debían escoger esa ACAI. Los ciudadanos que hacen parte de nueva ley y que vienen de fondos o de administradoras privadas, pues no debían escoger acá. ¿Y por qué? Porque se entiende en el sistema de que van a migrar de allá para acá. A partir del 1 de julio, se entiende que su ACAI, su administradora complementaria de ahorro individual, es la administradora de dónde viene. Por eso no tenían que escoger ACAI. Los que tenían que escoger acá eran los afiliados a Colpensiones, que hacen parte del nuevo sistema y que ganan más de ese umbral. Entonces, cierro paréntesis con esa aclaración y vamos a socializar los 4 pilares, ya indicando de manera general em, cuáles son estos cambios significativos. Entonces, bajo el nuevo sistema se indica que ya el sistema no va a ser administrado por regímenes, sino por estos 4 pilares, eh, um, aclarando que si bien no no se va a administrar el sistema con regímenes pensionales, las administradoras privadas y la administradora pública, todas vamos a ser parte del pilar contributivo. Entonces, ahora vamos a hacer algunas aclaraciones adicionales con relación al pilar. Vamos a ir en orden. El pilar solidario. Les decía al principio que uno de los objetivos que busca la reforma pensional es incrementar cobertura de protección a la vejez. Bajo este pilar, lo que indica la norma es que se va a reconocer y a pagar una renta solidaria por un valor fijo, indica aquí la norma que es de 223.800 pesos. ¿A quiénes? A un grupo de ciudadanos que hagan parte de la línea de pobreza extrema del país. Aquí van a haber una lista de elegibles de acuerdo a la focalización del DPS. Eso se va a manejar de la mano de la encuesta del CISBEN para poder establecer estos elegibles que van a aplicar a esta renta solidaria. El requisito es que sean ciudadanos colombianos, mujeres 60 años, hombres de 65 años, que cumplan con las condiciones establecidas de acuerdo a la focalización del DPS para poder aplicar a esta renta solidaria. Esta renta solidaria, pues se va a reconocer hasta que el ciudadano pueda disfrutar de la misma. Esto no va a ser heredable. Si el ciudadano la recibe y fallece, pues se encontrará en la lista de elegibles la siguiente persona que cumpla con las condiciones y que pueda acceder a este beneficio. Es una renta solidaria por un valor único fijo. Dentro del pilar semicontributivo, la prestación que se va a reconocer, que es el segundo pilar, es una renta vitalicia. Entonces, la renta vitalicia, su nombre lo dice, la persona lo va a recibir hasta que, pues, viva. Ahí hago un pare y me devuelvo al pilar solidario, porque la renta solidaria no se establece como vitalicia como tal, porque las condiciones de los ciudadanos pueden cambiar. Entonces, digamos que si se logra evidenciar que el elegible o la persona que cumplió las
condiciones o los requisitos, recibe por cualquier circunstancia de pronto otro ingreso, o se logra demostrar que está trabajando, digamos que hay algunos factores que pueden hacer que el ciudadano pueda perder esa renta. ¿Ok? Por eso no se establece como vitalicia. Por eso la renta solidaria se va a reconocer y se va a pagar hasta tanto la persona de alguna manera ya no cumpla con las condiciones que establece el pilar o en su defecto fallezca. En el pilar semicontributivo se va a reconocer como prestación una renta vitalicia. Ojo, en este pilar esa renta vitalicia no es una pensión, no se puede hablar de pensión porque el valor de esta renta vitalicia es inferior a un salario mínimo legal vigente. Indica la norma que el valor máximo que se podrá reconocer por renta vitalicia va a ser de el 80% de un salario mínimo legal vigente. Ese va a ser el valor máximo que se podrá reconocer bajo la renta vitalicia. ¿A quiénes se les va a reconocer esta renta? A los hombres y mujeres que cumplan estas condiciones. Mujeres de 60 años en adelante, hombres de 65 años en adelante, que hayan cotizado al sistema entre 300 y 999 semanas y que realmente no tengan posibilidad alguna de seguir cotizando al sistema. Si yo cumplo con estas condiciones, a mí el sistema me dice, te voy a reconocer una renta vitalicia. No, pero es que yo no quiero la renta porque eso no va a ser pensión, eso va a ser inferior a un mínimo. Yo lo que quiero es que me devuelvan lo que yo coticé. Hay que aclarar y tenerlo bien, bien, bien claro. Bajo nueva ley, el sistema solo permite devolución de aportes solo si la persona cumple estas edades y cotizó menos de 300 semanas. Solo en ese caso. Si cumple con estas edades, mujeres 60, hombres 65, y cotizó menos de 300 semanas. Si la persona cotizó entre 300 y 999, el sistema ya le dice, lo siento, pero yo no le puedo hacer una devolución de aportes. Yo le tengo que reconocer renta vitalicia. Bajo este pilar, realmente dentro de del proceso de la ley en el Congreso, pues hubo mucha controversia porque pues muchos sus ciudadanos pues alegan que son sus recursos, que son sus cotizaciones, que pues realmente es el ciudadano quien debe decidir cómo destinar estos aportes. Sin embargo, pues obviamente dentro de los argumentos que se establecieron para poder establecer este pilar semicontributivo, es que desafortunadamente los datos estadísticos no ayudan. En el proceso actual, bajo la ley vigente, los ciudadanos que no logran acreditar los requisitos ni en un fondo privado ni en Colpensiones tienen la opción de solicitar que se les devuelvan los aportes. En Colpensiones la prestación se llama indemnización sustitutiva. Para el caso de los fondos privados se llama devolución de saldos. Desafortunadamente, ¿por qué? Porque se ha evidenciado que cuando proceden estas devoluciones, pues el ciudadano pasados, póngale, creo que 3 meses y mucho, ya no tienen recursos en la mayoría de los casos. Digamos que como todo, como en toda situación, hay excepciones. Hay muchos ciudadanos que de pronto han logrado hacer una muy buena inversión o destinar muy bien estos recursos y han generado sus rentabilidades o han hecho un muy buen negocio. Pero el grueso de la población, el mayor número de ciudadanos, está comprobado estadísticamente que reciben sus ingresos como devoluciones, pagan algunos compromisos, pagan, por eso digo que el término podría ser 3 meses, ya no tienen ingresos. Entonces, estas personas están en su etapa de vejez y vuelven al punto cero, están desprotegidos, no reciben nada de nadie. Por esta razón, bajo nueva ley, el sistema de alguna manera ya no les da la opción a este grupo de ciudadanos que pidan esa devolución de aportes. Entonces, bajo el nuevo sistema,
Si yo hago parte del pilar semicontributivo, pues cuando cumpla estas condiciones, a mí me van a calcular el valor de una renta vitalicia. El valor de la renta pues va a depender de lo que yo aporté al sistema. Ahí indica la ley, no podrá superar el 80% de un salario mínimo legal vigente y solo va a proceder devoluciones en el nuevo sistema a las personas que cumplan estas edades y hayan cotizado menos de 300 semanas, es decir, hasta 299 semanas cotizadas. ¿Ok? Si las personas tienen estas edades, están en este rango de semana, pero están trabajando y están cotizando, pues que sigan cotizando el sistema y pues ahí ir validando cuáles son las opciones que les podría, si tienen una expectativa de poder llegar a las semanas mínimas, pues obviamente esa es la idea. Pero si realmente la persona no tiene ninguna posibilidad de seguir cotizando, esta sería la opción. La prestación en el pilar semicontributivo, que es la renta vitalicia. Seguimos con el pilar contributivo, que es donde están los ciudadanos que tenemos la posibilidad de cotizar al sistema y que hacemos parte de la nueva ley. Entonces, si yo al 1 de julio de este año no tengo las semanas de la transición y, por ejemplo, estoy en un fondo privado, ya yo sé que me van a migrar para acá. Si me migran de allá para acá, si yo gano por debajo de los 2,3 salarios mínimos, todos mis aportes van a ir solo a Colpensiones. Pero si ya yo gano más de los 2,3, mis aportes serán distribuidos hasta los 2,3 en Colpensiones y la diferencia será enviada a la administradora complementaria de ahorro individual de donde vengo, o si estaba en Colpensiones, pues la que escogí o la que me asignó el sistema de manera aleatoria. Con base en ese tema de la distribución, voy a hacer una aclaración. Digamos que la tarifa en pensión se mantiene, van a seguir siendo el 16% de mi IBC. La distribución pues se hará de la mano de los operadores de pila, serán los encargados de manejar este tema de las distribuciones de los aportes. Entonces ahí pues para el ciudadano eso debe ser algo como transparente porque eso ya se va a manejar a nivel operativo. Y los operadores de pila pues tienen ahí una labor importantísima porque ellos serán los encargados con las bases de datos. A la fecha existe una base de datos que es el RUAF, que nos genera un histórico de todas las afiliaciones que manejamos los ciudadanos al sistema de seguridad social y ahí nos indican todos los estatus en afiliaciones, tanto en EPS, en cajas de compensación, en administradoras de pensión y administradoras de cesantías. Entonces, digamos que con estas bases de datos, pues los operadores de pilas se encargarán de hacer esta distribución de los aportes, ¿ok? Entonces, bajo el pilar contributivo, la ley indica que se van a reconocer pensiones que van entre 1 y 25 salarios mínimos legales vigentes. Para este pilar, si se dan cuenta, no hay ninguna modificación de edad. La edad está manteniéndose 57 años para las mujeres, 62 años para los hombres. Y el requisito de las semanas, ahí tiene un asterisco, 1.300 semanas. Entonces, bajo el pilar, ¿qué hay que tener en cuenta? La pensión, la liquidación de la mesada pensional bajo nueva ley va a modificar al sistema actual. Por ejemplo, vuelvo y repito algo que indiqué por ahí al principio, los fondos privados calculan pensión de acuerdo a las cuatro variables que manejan los simuladores, el capital ahorrado más los rendimientos o si tiene aportes voluntarios también son tenidos en cuenta. Para el caso de Colpensiones, se promedia los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Que para prima media, es decir, Colpensiones, nosotros liquidamos los promedios y reconocemos, con base en una fórmula que maneja la ley 797, salarios entre 1 y 25 salarios mínimos legales vigentes. Bajo la nueva ley, como la ley establece un umbral, y bajo ese umbral es que se va a hacer los aportes a Colpensiones. En Colpensiones,
la pensión, digamos que bajo nueva ley, va a ser la suma de los dos complementos si aplica el caso. Por ejemplo, bajo nueva ley, si yo toda mi vida coticé con un salario mínimo, pues me voy a pensionar con un salario mínimo porque no modifiqué nunca mi base de cotización y en Colombia se indica, también por ley, que las pensiones no pueden ser inferiores al salario mínimo. Pero si ya yo gano más de un mínimo, pues obviamente se me va a implementar la fórmula que sigue siendo la misma, la fórmula de la ley 797. La fórmula no cambia, el mecanismo no cambia. Lo que sí cambia para el complemento de Colpensiones es que ya nosotros no vamos a liquidar entre 1 y 25, ya nosotros vamos a liquidar entre 1 y 2,3, que va a ser el tope o el umbral máximo sobre el cual el ciudadano va a aportar a Colpensiones. Si Karen se gana 7 salarios mínimos, hasta 2,3 salarios mínimos, Karen va a aportar a Colpensiones. La diferencia se va a ir a la CAI que corresponda. A futuro, quien va a reconocer pensiones solo va a ser Colpensiones. Y esa mesada pensional va a ser el resultado, si yo gano más de los 2,3, del complemento que me liquide Colpensiones, más lo que me calcule la ACAI del capital que yo aporté allá, más los rendimientos que me generaron esos aportes allá a esa administradora complementaria individual. Entonces, a futuro, no es que yo vaya a recibir dos pensiones, va a ser una mesada pensional. Y esa mesada pensional va a ser la suma de los dos complementos, teniendo claro que el tope en Colpensiones será el umbral, los 2,3 salarios mínimos legales vigentes. Vuelvo y repito, los requisitos siguen siendo los mismos en edades. Las semanas, dice 1.300, hay un asterisco y se hacen un par de aclaraciones. El tema de las semanas pues va a variar puntualmente para nosotras las mujeres. Entonces vamos a hacer aquí dos aclaraciones importantes. La Corte Constitucional falló el año pasado una sentencia donde declaraban inexequible unos artículos de la Ley 797 donde se incrementaban las semanas para los ciudadanos. Digamos que de acuerdo a este fallo por parte de la Corte Constitucional, eh, el beneficio va asociado únicamente a las mujeres. Este fallo dice que a partir del próximo año, lo que dice la sentencia es que las semanas, no sé si algunos de ustedes o muchos recordarán que la ley 100, que es la base de la norma actual, antes de entrar en vigencia la ley 797, que fue la última modificación, las semanas eran 1.000 semanas. Con 1.000 semanas, los ciudadanos se pensionaban. La ley 797 desde el año 2003 estableció que esas semanas 1.000 se iban a incrementar anualmente hasta llegar a un tope de 1.300 que se cumplió en el año 2014. Desde el 2014 en adelante se han venido manejando 1.300 semanas. Para resumirles el tema de la sentencia, la Corte Constitucional dice sí, bueno, en eso en su momento, pero ese incremento no debió aplicarse a las mujeres. Bajo ese fallo de la Corte, esas 300 semanas que se incrementaron para las mujeres se van a comenzar a reducir. Entonces, ¿qué dice la sentencia? Que a partir del próximo año, técnicamente la reducción comenzaría desde este año, con las primeras 25. Pero la sentencia dice que su implementación o que pues la efectividad de la misma va a comenzar a partir del próximo año, con las primeras 50 menos. Este año serían las primeras 25, el próximo año van a bajar otras 25 y así sucesivamente. Anualmente va a haber una reducción de 25 semanas anuales para las mujeres hasta llegar al tope de 1.000 que se cumpliría
o se cumplirá, porque eso sí o sí va en el año 2036. Es decir, que en el año 2036 las semanas mínimas exigidas para una pensión para las mujeres van a ser 1000 semanas. La reducción, vuelvo y repito, es progresiva de 25 en 25. Aclaro, esta reducción que establece la sentencia de la Corte Constitucional, esto aplica para todas las mujeres, absolutamente todas las mujeres que hacemos parte del sistema. ¿Ok? Esto es un fallo y esto es una sentencia de la Corte Constitucional y de acuerdo a lo que está establecido en la misma sentencia, entra en vigencia a partir del próximo año. Ahora bien, digamos que de alguna manera, con todo el tema de la reforma y de la ley, pues obviamente la ley tiene que implementarlo y dentro de la ley está la implementación de lo dispuesto en esta sentencia. Pero eso nos aplica a todas las mujeres, absolutamente a todas, estemos o no estemos en la transición. Esa reducción nos aplica a todas, ¿ok? 25 en 25 anual hasta llegar a un tope de 1000 que se cumplirá en el año 2036. Ahora, la nueva ley trae un beneficio. Ahí hay que aclarar. Lo que yo acabé de mencionar, sí, es un beneficio, pero eso es una decisión de la Corte Constitucional por una sentencia. ¿Ok? Bajo la ley 2381 sí se establece un beneficio, literal beneficio, de reducción de semanas para las mujeres. Y esto no tiene nada que ver con la sentencia que yo acabo de mencionar. La ley indica que para las mujeres que hacen parte del nuevo sistema, es decir, esto que voy a mencionar, si no le cobija a las que están en transición, sino nueva ley. Si yo hago parte de la nueva ley porque no estoy en transición, la ley me dice que me pueden aplicar una reducción de semanas si tengo hijos. La ley dice que se pueden descontar 50 semanas por cada hijo y que máximo me pueden tener en cuenta 3 hijos. Es decir, que por 3 hijos me pueden descontar 150 semanas. Entonces, aquí vamos a aclarar algo muy importante. Primero, confirmo, esto aplica solo a nueva ley, no régimen de transición. Y segundo, se va a aplicar esta reducción solo si la ciudadana necesita esa reducción para cumplir el requisito de sus semanas para acceder a pensión. Vamos con un ejemplo sencillo. Yo hago parte de nueva ley, cumplo mi edad de pensión, que son 57, los cumplo en el 2037. En el 2037, las mínimas semanas para las mujeres van a ser 1000 semanas. Yo llego, 57 años, pero no tengo las 1000, no tengo las mínimas semanas que me pide el sistema, que son 1000. Pero, como hago parte de nueva ley, resulta que yo tengo 2 hijos. Por cada hijo me pueden descontar 50 semanas. Es decir, que en ese escenario, si yo tengo 900 semanas, bajo la nueva ley, yo me podría pensionar con 900 semanas. En el año 2037, cumpliendo los 57 años, no teniendo las 1000 semanas. El otro extremo, llego al 2037 con los 57 años, me piden 1000, pero tengo 1300. ¿Me van a aplicar la reducción por hijo? No me la van a aplicar porque no necesito esa reducción para cumplir mi tiempo de cotización. Entonces, vuelvo y repito, el beneficio de la reducción por hijos es un beneficio de la nueva ley que solo le cobija a las mujeres de nueva ley, no a transición.
y que se va a aplicar este beneficio de reducción de semanas solo si las mujeres necesitan esa reducción para cumplir las semanas mínimas. De lo contrario, no se va a aplicar. Con relación a ese punto, preguntan mucho, bueno, y entonces ahí será necesario que los hijos tengan unas edades puntuales o unas edades particulares. Pues realmente en este sentido, las edades de los hijos pues realmente son irrelevantes. Yo lo que necesito demostrarle al sistema es que sí tuve los hijos. Existen unos documentos legales que me permiten a mí demostrar que sí, me nacieron 3 hijos. 2 hijos, un hijo. Aquí tengo la prueba para que me apliquen esa reducción. ¿Ok? Las edades de los hijos bajo este beneficio, pues es irrelevante. ¿Ok? Bajo el pilar contributivo se van a seguir manejando la cobertura de riesgos de invalidez, vejez y muerte. Las modificaciones que trae el sistema bajo la ley 2381 aplica solo a la pensión de vejez. Las pensiones de invalidez y de sobrevivientes se van a seguir manejando sin ninguna modificación, como se manejan hoy en día bajo la ley 100 y la modificación que tuvo la ley 100 en el 2003, que fue la ley 797. No hay ninguna modificación con esos otros dos riesgos. Se va a manejar de la misma manera, se van a liquidar de acuerdo a lo que establecen sus normas, no hay modificación. Sin embargo, bajo este pilar viene una nueva prestación. Viene una pensión que literal se llama pensión de vejez anticipada. Y aclaro, esa pensión de vejez anticipada no es que yo me pueda pensionar más joven. Esa anticipación va asociada al número de semanas. Me devuelvo aquí al semicontributivo. Si ustedes se dan cuenta, en el semicontributivo hablan de que se va a reconocer una renta vitalicia a las personas que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas. ¿Por qué las 1000? Porque ya a futuro, pues las mujeres nos podemos pensionar hasta con 1000 semanas. Y bajo la nueva prestación que trae el pilar contributivo, indica que los ciudadanos se podrán acoger a esta pensión anticipada de vejez con 1000 semanas, pero teniendo la edad. Hombres 62, mujeres 57. Pero si tienen 1000 semanas, podrán acogerse a ese beneficio de pensión de vejez anticipada. ¿Cuál es el objeto de esa prestación? Que con 1000 semanas se puedan pensionar. Ahora, por decirlo de alguna manera, ¿dónde podría estar el pero o la cascarita o no sé cómo lo quieran ver de esa prestación? Es que el sistema les dice, si ustedes cumplen la edad, tienen las 1000 semanas y no tienen cómo seguir cotizando, pues ustedes pueden pensionarse anticipadamente con esas 1000. Yo, sistema, les calculo y les reconozco la mesada pensional y de esa pensión yo le voy a descontar mes a mes el aporte de las semanas que le hagan falta para cumplir sus semanas mínimas para acceder a la prestación. Digamos que bajo estos escenarios que ya hemos mencionado o yo he socializado en este espacio, realmente lo que busca el sistema es crear alternativas para que los ciudadanos, una vez cumplan las edades que establece el sistema para acceder a una pensión, puedan tener alternativas. Esta prestación de pensión de vejez anticipada no existe al día de hoy. No hay opción. Esto es nuevo. Y vuelvo y repito, el beneficio de esta prestación está asociado a que me pueda ir con menos semanas de las mínimas teniendo ya la edad. No tengo cómo trabajar, no tengo cómo cotizar, no tengo ingresos. Bueno, entonces reconozcanme la pensión y del valor de la pensión me descuentan los aportes hasta cuando se causen las semanas que necesito y ya una vez se causen, pues ya cesa ese descuento de aporte a pensión. Es una alternativa. Bajo el pilar contributivo se va a seguir manejando la pensión familiar, que es una prestación que se viene manejando y reconociendo desde el 2015, que aplica para unir esfuerzos de esposos, compañeros permanentes para poder acceder a una pensión, que ahí pues de pronto a manera de recorderis, el objetivo de esa prestación es unir esfuerzos, es decir, que los esposos o los compañeros no cumplan en sus condiciones personales
los requisitos para acceder a una prestación. Entonces lo que se hace es que se unen sus cotizaciones y la suma de sus cotizaciones aplican para el tiempo mínimo para acceder a una pensión. Entonces se reconoce una para los dos, aclarando que en todos los casos esa pensión familiar se reconoce en todos los casos por un salario mínimo legal vigente. Entonces, digamos que bajo el nuevo sistema hay alternativas que nos van a permitir de alguna manera que muchos ciudadanos lleguen a su edad de pensión y puedan recibir ya sea una prestación como una pensión integral o, bueno, el caso de la renta vitalicia. Eso con relación al pilar contributivo. Por último, tenemos el pilar voluntario. En el pilar voluntario, pues su nombre lo dice, si yo tengo la posibilidad de manera voluntaria ahorrar para mi vejez, yo lo puedo hacer. Ya eso va a depender, el ciudadano, si tiene los recursos para hacerlo, puede recuperar los recursos si lo desea antes de, o si los puede dejar ahí, eso va a sumar a su capital para el cálculo de su mesada pensional a futuro. Ya es una decisión de los ciudadanos. Dentro de los decretos reglamentarios que están pendientes, pues igual bajo este pilar dentro de la ley se establece que los ciudadanos podrán aplicar o solicitar que se les aplique algo que se llama sistema de equivalencias, es decir, que los ciudadanos que manejen ahorros voluntarios bajo el nuevo sistema podrán tener la opción de decirle al sistema, venga, yo ahorré de manera voluntaria tantos millones y me faltan tantas semanas. Dígame eso en semanas, ¿a cuánto equivale? A ver si puedo cumplir la semana. Entonces, digamos que esa figura hoy en día no existe. Bajo el nuevo sistema está la opción de que bajo ese pilar voluntario los ciudadanos puedan ahorrar de manera voluntaria y a futuro puedan solicitar que se les aplique esa equivalencia, que ese ahorro se convierta en semanas. Entonces, digamos que es una opción. De manera general, esos son los cambios que trae el sistema, aclarando que todo esto que yo socialicé de los cuatro pilares no le aplica al régimen de transición. Régimen de transición se les va a mantener la ley 100 y sus modificaciones en su totalidad. Las personas que están en transición podrán tomar la decisión de trasladarse, de hacer sus asesorías, de decidir si se quedan allá o se vienen para acá. Pues digamos que el beneficio que les cobija les podrá permitir esto. Las personas que hacen parte del nuevo sistema, este es el nuevo sistema que entrará en vigencia el 1 de julio de este año, pues sí, no hay ninguna posición diferente por parte de la Corte Constitucional y bueno, de esa última etapa de este proceso que está pendiente. Entonces, de manera general, era lo que nosotros como entidad queríamos socializar. A la fecha, Colpensiones y las administradoras están manejando las dobles asesorías desde que se están exigiendo en el 2018 a todos los ciudadanos. Colpensiones las ha venido realizando de manera telefónica. Manejamos un contact center que es donde se puede, si el ciudadano tiene la disponibilidad y la opción de hacerla, se la hacen enseguida. Eso sí, se necesitan ambas asesorías para poder aplicar a un traslado. El traslado no se puede ejecutar si no están las dobles asesorías y de alguna manera, pues mi persona como doliente de la universidad ante Colpensiones, todos estos años he venido como orientando y acompañándolos en el proceso, pues la institución desde el área de talento humano, de afiliaciones, de relaciones laborales, con todo gusto han venido recibiendo mi acompañamiento. Muchos colaboradores de la institución me contactan a diario para hacerme consultas generales o para que les pueda orientar en el proceso. La idea es que si están en transición y van a tomar la decisión, pues se les puede orientar. Yo, pues en la universidad, en la oficina de talento humano, quien maneja todo este tema de afiliaciones a todo el sistema, que es Omar.
Omar tiene conocimiento, les puedo orientar o en su defecto yo no tengo ningún inconveniente, también les puedo orientar en el tema. Para el traslado se tienen que hacer las dobles asesorías. El traslado se puede hacer de manera electrónica. Colpensiones maneja un portal de trámites que les permite gestionar ese traslado o ese trámite online, es decir, el portal trabaja 24/7, no tienen que venir a la oficina, no tienen que llenar físicamente un formulario, no tienen que anexar nada, porque una vez se registran en nuestro portal de trámites, el sistema les permite hacer una validación de identidad y pues posteriormente a la ejecución del trámite no les pide ningún tipo de soporte. Entonces es mucho más práctico. Eh, Realmente entonces, de manera general, era eso. Yo voy a abrir entonces en este momento el espacio de las preguntas. Voy a ir primero al chat para ir leyendo las preguntas que tienen por acá. Entonces, Félix Gutiérrez pregunta, si una mujer está en transición con más de 750 semanas, pero está con porvenir, ¿qué debe hacer? ¿Se debe pasar a Colpensiones inmediatamente o debe esperar? ¿Cuándo debería pasarse? Entonces, bajo ese escenario que Félix plantea, pues de alguna manera la norma lo que dice es que lo que están en transición, el sistema indica, se les va a mantener en su totalidad la ley 100. La ley 100 dice, si tengo 750 semanas, estoy en porvenir, pero depende de la edad que yo tenga. Si yo superé ya los 46 años, tengo 48 o 49, ya yo hago parte de traslado de oportunidad. Bajo el traslado de oportunidad, la norma me dice a mí que yo tengo hasta julio del próximo año para gestionar el traslado. Pero si el otro escenario es que estoy en porvenir, tengo 750 semanas, pero tengo 42 años, la ley me dice a mí que yo tengo hasta los 46 para tomar la decisión si me quedo o me voy. Entonces, bueno, aquí dice, tiene 36 años. Entonces, bajo ese escenario, la ciudadana podría gestionar su traslado de acuerdo a lo que indica la norma que se le va a mantener la ley 100 en su totalidad, es que ella podrá decidir hasta los 46. Obvio, la invitación para los ciudadanos no es esperar hasta último minuto, porque tienen que hacer las dobles asesorías. Los fondos privados manejan unas agendas para programar esas dobles asesorías y a veces pueden demorarse un poco, entonces la idea es que pues con tiempo puedan adelantar ese ejercicio. Y también aclaro, las dobles asesorías no son una camisa de fuerzas, las personas pueden hacer su doble asesoría, tienen una vigencia de 12 meses para ejecutar el traslado. Si ya yo paso esos 12 meses, pues ahí sí me tocaría volverlas a hacer. Entonces es importante como tener claro. Si tengo 840, tengo 40 años, estoy con porvenir y quiero hacer el cálculo actuarial, ¿con quién puedo hacerlo? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué riesgos hay? Con relación al tema del cálculo actuarial, pues digamos que es una herramienta que hoy en día el sistema maneja. Eso se hace directamente desde la página de Soy Actuario. Soy Actuario es un portal independiente a las administradoras. Ese es un portal de Asofondos que permite calcular esos periodos omitidos. Entonces, con relación a esto, señor Félix, tengo que ser bastante clara. El portal o los cálculos actuariales se manejan para dos escenarios. Primero, para las empresas que iniciaron relaciones laborales con ciudadanos y no afiliaron y omitieron pago de seguridad social en pensión. Los aportantes pueden solicitar por medio de Soy Actuario la liquidación de esa omisión de afiliación y pago de aportes. Para el caso de los ciudadanos, aplica para los independientes que en su momento, porque para los independientes a través de todos estos años nunca fue obligatorio, sino desde una fecha en adelante, que comenzó a ser exigido el pago de seguridad social para los independientes. Entonces, antes como era opcional, digamos que el sistema no lo exigía,
y muchos ciudadanos recibían ingresos o incluso tenían contratos y bajo esos contratos no les exigían ese pago de seguridad social. Entonces, estos ciudadanos independientes pueden solicitar la liquidación de ese cálculo actuarial desde Soy Actuario. ¿Quién lo hace? Directamente el ciudadano. ¿Dónde lo hace? Desde el portal de Soy Actuario. ¿Qué debe tener en cuenta el ciudadano? Claro, cuáles son los periodos omitidos. Obviamente tengo que ser clara, esas liquidaciones son bastante onerosas porque vuelvo y aclaro, el ciudadano aquí está manifestando que tenía ingresos y omitió el deber ser que era pagar su seguridad social. Entonces, bajo esa omisión, obviamente se generan unos intereses y unas penalidades por esa omisión, dependiendo pues de la antigüedad y de la cantidad de periodos, pues obviamente va a depender el cálculo. Pero todo eso se hace desde el portal. El portal de Soy Actuario maneja una opción de simulación. Los ciudadanos pueden hacer la simulación y bueno, ya posteriormente, si deciden hacer el cálculo, pueden hacer la liquidación. Desde Soy Actuario les va a generar un código para poder generar desde un operador de pila la planilla Z para poder pagar ese cálculo actuarial. Ese cálculo actuarial no se puede pagar por cuotas ni se puede financiar, es un pago único. Y lo que se indica bajo nueva ley es que los ciudadanos que ejecuten como independientes estos cálculos actuariales, pues tienen que estar preparados para un posible proceso de fiscalización. Es decir, que el sistema les requiera algún tipo de soportes en su momento para poder justificar que efectivamente en su momento sí tenían los ingresos y tenían la obligación y omitieron esa parte. Y hay que aclarar porque, bueno, digamos que en este escenario hay muchos ciudadanos que de pronto en ese momento no estaban ni trabajando, no estaban generando ingresos y por eso no tienen las semanas mínimas. Y de pronto hoy sí tienen la capacidad y tienen el capital para poder cubrir esos gastos. Entonces, digamos que de alguna manera, bajo esos posibles casos de fiscalización, lo que va a buscar el sistema hay que decirlo así, pues muy claro, blindarse de que no le hagan un gol, ¿no? Porque pues de alguna manera algunos ciudadanos podrán tener hoy en día la capacidad económica para cubrir esos cálculos actuariales, pero en su momento, ¿qué le digo yo? Pues podían no estar ni siquiera trabajando, sino finalizando estudios o algo así. Entonces, digamos que los ciudadanos que ejecuten estos procesos, pues deben estar al tanto de que es posible de que sean requeridos para una fiscalización. Entonces, en el caso que en la fiscalización no se logre demostrar que sí efectivamente fueron periodos omitidos, pues lo que dice el sistema y la ley es que esos periodos no van a reflejarse en su historia laboral y que se procederá a la devolución de estos dineros que se pagaron bajo ese cálculo actuarial. Aquí hay otra pregunta. Munir dice, tengo 54 años, ¿qué pasa si estoy en Colpensiones pero quiero pasarme al privado? Porque entiendo que el privado te entregan los ahorros de la pensión a una sola cuota no mensualizada. Munir, eso depende, porque, a ver, con 54 años tendríamos que ver cuántas semanas cotizadas tienes. Entonces, en ese sentido, debes tener las semanas mínimas que exige el sistema para estar en transición. Si estás en transición, es decir, que al 1 de julio tienes más de las semanas mínimas que exige la norma para ser parte de transición, tú puedes gestionar tu doble asesoría y con base en esas proyecciones, bajo los 4 escenarios que establece el sistema, tú podrás decidir si te vas para un fondo privado y te acoges a la transición de un fondo privado o si te acoges a la transición de Colpensiones. El tema de la cuota mensualizada que mencionas, te recuerdo que eso aplica solo a las personas que hacen parte de la nueva ley. Si usted hace parte de la nueva ley, le recuerdo que desafortunadamente el ciudadano bajo ese escenario no tiene opción de decidir. Podría decidir solo si tiene las mínimas semanas que establece la norma para poder tomar la decisión de cuáles de los regímenes de transición va a tomar. Em,
Entonces entiendo que el proceso con la evaluación. Ok, aquí Miguel Bolaños colocó los 3.274.050 son los 2,3 salarios mínimos del umbral bajo el salario mínimo de este año. Al momento de cotizar en las dos pensiones, ¿cómo me pagarían la pensión? Las dos entidades me pagan la pensión. Bueno, Vanessa, con relación a esta pregunta, creo que al finalizar parte del pilar contributivo, pues pude haberla respondido. Sin embargo, recuerdo. No vas a recibir dos pensiones, no vas a recibir dos pagos, vas a recibir una sola mesada pensional que va a ser la suma del complemento que aportaste a la administradora complementaria de ahorro individual más el complemento de Colpensiones. Va a ser la suma de esos dos complementos y te la va a pagar Colpensiones. Adriana Pérez dice, soy migrante, inicié con un proceso de permiso especial de permanencia, tengo cédula de extranjería, 8 años en Uninorte, cumpliré 57 años en noviembre y estoy con protección. ¿Cómo queda mi caso en esta ley? Si ahora tengo otro documento, me preocupa. Pues este escenario con mi edad y el poco tiempo de trabajo en Colombia. Parece que no tengo posibilidades para retirar lo acumulado o pensionarme. Necesito su orientación o cesaría. Señora Adriana, pues digamos que podemos revisar el caso. De todas maneras, lo que hay que entrar a validar aquí es, me gustaría saber si nunca antes había trabajado y de qué país es, porque también se manejan unos convenios que son bilaterales y multilaterales, donde se tienen en cuenta las cotizaciones en otros países. De todas maneras, yo voy a escribir aquí en el chat mi correo electrónico. Eh, si tienen alguna consulta, no tengo ningún inconveniente en que me puedan escribir y podamos, pues, brindarles la orientación ya muy personal que puedan necesitar. Ahí ya les mandé mi correo electrónico al chat. A ver si me pasó aquí algo. Karen, O- muchas gracias. Muchas no. gracias. Ok, con gusto. Quedo atenta a que me escriba y podamos coordinar con todo gusto. ¿Listo? Gracias. Ok, aquí Wendy Valdés, esa reducción de semanas para las mujeres también para las que están en transición, pregunta respondida, pues indiqué durante el desarrollo del espacio que aplica la reducción de las 25 semanas anuales progresivas para todas las mujeres. Marcela Celis dice, ¿y si se cae la ley, qué pasa? Bueno, Marcela, bajo ese escenario, ahí sí, incluso desde el punto de vista como Karen, no la funcionaria de Colpensiones, sino Karen, la ciudadana que también trabaja y hace parte del sistema, la invitación es a que estemos atentos a cuál va a ser el pronunciamiento en la Corte Constitucional, porque cuando la Corte se pronuncie, pues dependiendo del pronunciamiento, pues va a depender, porque digamos que uno incluso ve en redes sociales, pueden ser varios los escenarios. Una que se caiga, otra no que se caiga, sino que la devuelvan para que de alguna manera puedan gestionar las dificultades que pudo tener la norma dentro de su forma en cuanto a la decisión del Congreso. De todas maneras, ya es un tema que hay que estar muy informados sobre todo de las entidades pues que hacen parte de todo este proceso desde la Corte Constitucional como las administradoras que hacen parte del sistema, pero tenemos que estar muy atentos. Ahí sí, cuáles serían los posibles escenarios en caso de que eso llegase a suceder. Este tema del aumento de semanas que se van a comenzar a reducir es para todas las mujeres. Ya ahí respondí, claro que sí, todas las mujeres que estén o no estén en transición. Carlos Mario, buenos días. Mi pregunta, si tiene 751 semanas una mujer y está en la ley de transición, ¿aplica las 1.000 semanas? Ok, aplica las 1.000 semanas, pero solo si tengan en cuenta la reducción. Es decir, yo puedo estar en transición porque el 1 de julio tengo 890 semanas. Estoy en transición. Entonces, a mí la reducción me va a aplicar de manera progresiva. La norma dice que el próximo año ya no va, a partir de este año descuentan las primeras 25, el otro año las segundas 25, es decir, a partir del próximo año serían no 1.300,
sino 1.250 y así sucesivamente. Entonces, si Karen cumple las condiciones de acuerdo a la vigencia de la reducción progresiva, claro que me va a aplicar. Si yo hoy en día estoy en transición y yo cumplo en el 2036 mis 57 años, obvio, mis 57 años, 2036, mis mínimas semanas van a ser 1.000 semanas. Y todas las semanas que tenga adicionales, de acuerdo a lo que establece la ley, van a representarme por cada 50 semanas adicionales un aumento en mi porcentaje de liquidación, de acuerdo a lo que establece la ley, que indica que será máximo el 15% adicional. Entonces, claro que sí, aplica las 1.000 semanas, obviamente de acuerdo a la disminución progresiva. Elizabeth, sobre el porcentaje de pensión con pensiones solo es de 2,3. Gracias por... Sí, lo que hay que tener en cuenta bajo la nueva ley, y eso pues sí, creo que fui bastante puntual en eso, y es que bajo la nueva ley, de acuerdo al mecanismo de liquidación, ya no vas a operar los 2,3 salarios mínimos en el complemento de Colpensiones. Así es. ¿Qué pasa con el resto del dinero? Si estoy en la nueva ley y gano más de esos 2,3, pues el complemento se va a ir a la administradora complementaria individual que corresponda, y a futuro, Vanessa, lo que decía, el valor de mi mesada pensional va a ser la suma del complemento que me calcule Colpensiones más el complemento que me calcule la administradora complementaria de ahorro individual. Ok, aquí está Johnny, que está interesado. Bueno, yo igual quedo muy pendiente. Omar tiene las líneas telefónicas donde pues, se pueden comunicar con Colpensiones para solicitar la doble asesoría. Vuelvo y repito, no tengo ningún inconveniente si necesitan que yo les oriente o les brinde un acompañamiento en el proceso. No tengo ningún inconveniente con eso. Ahí les compartí mi correo electrónico. Hilda, yo tengo 48 años y tengo 970 semanas. Hilda, estás en transición y por la edad que tienes, estás en traslado de oportunidad. Entonces, mi invitación es que puedas ir gestionando tus dobles asesorías, tanto con tu administrador actual o estás con Colpensiones, pues tú puedes gestionar las dobles asesorías para que veas cuál de los dos regímenes de transición te conviene más, si el de Colpensiones o el del fondo privado. Las personas que están en traslado de oportunidad, vuelvo y recuerdo, tienen 2 años para tomar esta decisión. Entonces, ya hago la aclaración, Hilda está en traslado de oportunidad porque ella superó la edad límite del traslado, que son los 46 años. Entonces, la invitación ahí es, si no estás segura cuál de los dos regímenes te conviene, pues puedes solicitar las dobles asesorías. Rubén dice, como los fondos privados van a regular el ahorro excedente de los 2,3 salarios mínimos, hay que definir cuánto se quiere ahorrar o hay un procedimiento automático. Rubén, pues obviamente partimos de algo y es el aporte legal, ¿verdad? Si tú ganas más de los 2,3, la diferencia de esos 2,3 sí o sí se tiene que ir para el privado. Ya el ciudadano, bajo el nuevo sistema, pues tendrá la opción de manejar lo que es el ahorro voluntario desde el pilar voluntario. Si tú decides y tienes el mecanismo y la manera de ahorrar de manera voluntaria adicional, pues el ciudadano lo puede hacer bajo el pilar voluntario. Liliana dice, si la omisión la hizo alguna empresa en la que uno laboró, ellos pueden hacer aportes o comitió. Claro que sí, Liliana, por eso hice la aclaración de que para el tema del cálculo actuarial se manejan dos procesos. Está la omisión del aportante, es decir, yo tengo cómo demostrar o yo voy y le reclamo a la empresa, venga, yo trabajé con ustedes todos estos periodos y no me aparecen estos pagos en mi historia laboral, pues ya iniciar un proceso con la empresa, ¿verdad? Porque la empresa me tiene que demostrar que sí me afilió y que sí me pagó. Si no tiene cómo demostrarme, la empresa debe solicitar la liquidación de ese cálculo actuarial por omisión para que se pueda pagar. Claro que sí se puede manejar tanto como dependiente como independiente.
Marisela dice, una persona que tenga 250 semanas con 36 años que estén por venir debe hacer el trámite a Colpensiones o automáticamente pasa. Entonces, retomando ese caso, confirmo Marisela, pues no debería gestionar técnicamente ningún traslado porque bajo las condiciones que tiene al 1 de julio, siendo mujer, no tendrá las 750 semanas y como indiqué al principio, el proceso de la migración de la información va a ser masiva, es decir, no tendría o no debería hacer ningún tipo de trámite en ese caso. Yoli Maltamar, es verdad lo que afirman que el privado paga mucho menos que el público. En esos casos, pues como yo decía al principio, lo que nos diferencia a nosotros de las administradoras privadas es el mecanismo de liquidación. Para que una administradora privada pueda reconocer una mesada pensional alta, el ciudadano debe tener mucho dinero acumulado en esa cuenta de ahorros. Para reconocimientos de las pensiones del salario mínimo, pues creo que para las mujeres, de hecho, creo no, para las mujeres piden más capital que para los hombres, porque las mujeres vivimos más años y en ese sentido hay que distribuir en más periodos ese capital que ahorramos allá y ese capital puede estar entre los 200 algo millones de pesos. Entonces, es bastante dinero. Y hay personas que tienen un poco más y cuando se hacen las simulaciones, pues en la mayoría de los casos, las mesadas pensionales tienden a ser un poco más bajas. De todas maneras, yo durante todos estos años que ya pues Colpensiones viene operando y desde mi área nos hemos encargado de hacer, de enfocarnos más que todo en estos espacios educativos, ha sido pues desde la implementación de las dobles asesorías una herramienta que el ciudadano, es más, el ciudadano no tiene ni que preguntarle a nadie. Yo particularmente haciendo parte de la entidad, conociendo mucho cómo funciona el mecanismo de las liquidaciones, nunca soy capaz de decirle al ciudadano, es que te conviene, es que debes. No, la invitación es, venga, haga el ejercicio práctico, solicite sus dobles asesorías, donde usted va a ver las proyecciones de su caso personal. Y ya directamente el ciudadano ahí puede comparar y verificar que no es porque se lo dijo Karen, que no es porque en el voz a voz, que no es porque allá dicen, que no es porque a mí me dijeron, es que ya yo validando directamente mi caso personal, puedo comparar y ahí sí emitir el juicio de, ah, oh, sí, a mí personalmente me conviene más porque me pueden liquidar más acá. Entonces, digamos que es un tema ahí como más que todo personal. La doble asesoría se solicita vía telefónica. Aquí en el chat les estoy escribiendo la línea nacional, es una línea en Bogotá. La opción es la número 4 para marcar. Ahí se los acabo de mandar al chat. Es un 601-489-0909. La opción es la número 4. Ahí pueden solicitar el tema de la doble asesoría con nosotros. Juan Gómez indica, tengo 57 años y más de 1.300 semanas. ¿Qué pasa con las semanas de más al momento de uno pensionarse? Juan, te confirmo, la ley establece que a partir de las semanas mínimas exigidas por cada 50 semanas adicionales que cotiza el ciudadano al sistema, al porcentaje de liquidación que se le calcule, se le va a incrementar un 1,5% adicional. La ley 797 indica que máximo se va a incrementar un 15% adicional. En ese sentido, todas esas semanas adicionales que pues tú como ciudadano estás aportando al sistema, tú las vas a ver representadas en un incremento en tu porcentaje de liquidación de pensión. Ahí pues leí lo que había en el chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta diferente o tiene alguna consulta pues diferente. Bueno, yo tengo una pregunta puntual. Sí, claro. Bueno, acá hay una preocupación de parte de los profesores que tienen altos ingresos. Entonces, ya como usted nos ha explicado, las ACAI administran el excedente de 2,3 salarios mínimos. Sí. Todos sabemos que Colpensiones nos liquida mejor con respecto a la pensión que vamos a tener. ¿Qué pasa con ese excedente? Se ven perjudicados porque, ajá, Colpensiones te da un porcentaje bueno,
pero el fondo privado te da un porcentaje, yo sé que muy inferior. Entonces, ellos Así se ven es. afectados con ese excedente, se los van a liquidar con respecto a los criterios del fondo privado, es decir, van a adquirir muchísima menos pensión, o el que liquida como zonifica, como es Colpensiones, aplican el criterio de Colpensiones. Esa es básicamente la pregunta, si se van a ver muy afectados con respecto al monto que van a recibir. Claro que sí. Pues realmente, Adolfo, pues yo creo que con el solo hecho de establecer un umbral en Colpensiones, Colpensiones hoy en día te promedia entre 1 y 25 salarios mínimos. Te promedia hoy en día entre 1 y 25 salarios mínimos. Bajo nueva ley te va a promediar entre 1 y 2,3. Entonces ahí puede existir pues una evidente claridad de que efectivamente bajo la nueva ley el mecanismo en Colpensiones o la mesada o el valor de mesada que va a calcular Colpensiones se va a disminuir. Realmente lo que va a entrar a incrementar en el valor de la mesada pensional va a ser lo aportado en la administradora complementaria de ahorro individual más los rendimientos. Efectivamente, así va a ser. El valor de las mesadas pensionales pueden tender a verse disminuidas, teniendo en cuenta que, pues ya para el caso de Colpensiones, en el complemento, pues ya el promedio no va a pasar los 2,3 salarios mínimos legales vigentes. William escribe, tengo más de 600 semanas, tengo 36 años, ¿hasta qué edad puedo pasarme a Colpensiones? William, de acuerdo a lo que hemos venido pues socializando, eh, es una decisión muy personal, ¿verdad? Lo indiqué, el ciudadano hombre tiene hasta los 51 años para decidir si se traslada o no. Pero el punto de partida aquí es si al 1 de julio el ciudadano hombre tiene menos de 900 semanas, el ciudadano automáticamente a la entrada en vigencia de la ley va a pasar a Colpensiones. Automáticamente va a pasar a Colpensiones. No tendría que ejecutar ningún trámite. Omar Gil, si la empresa con la que laboré en el pasado hizo omisión de aportes, quebró, ya no existe, ¿cuál es el procedimiento desde su actuario? Con todo gusto, William. Desde Soy Actuario en este caso, Omar no sería. Ya ese caso es un poco diferente porque ya ahí la solicitud se tiene que presentar ante Colpensiones. La administradora maneja en esos casos puntuales un trámite que se llama recuperación de semanas. Yo tengo que demostrarle a Colpensiones que tuve una relación laboral, que estuve vinculado laboralmente con X empleador, que la empresa no me afilió, que la empresa o me afilió y no me pagó, o me afilió, me pagó unos periodos y después me dejó de pagar. En fin, yo tengo que demostrar que si hubo la relación laboral, tengo que demostrar que la empresa ya no existe, que está liquidada. Aquí en las oficinas de Cámara de Comercio se puede gestionar ese proceso para demostrar que ya no existe. Yo le solicito a Colpensiones, liquídeme estos periodos y yo los pago. Entonces, está esa opción. Yo los podría pagar si la empresa no existe y esos periodos a mí me hacen falta. Pero digamos que ya el proceso es diferente porque ya no se hace desde Soy Actor, sino que se le hace la solicitud directa a Colpensiones y la empresa debe estar liquidada. Porque si no está liquidada y todavía está operando, es obligación de ese aportante responder por esos aportes pensionales. Entonces, sí se puede hacer, se pueden recuperar, pero ya el mecanismo de liquidación es diferente, no sería desde Soy Actuario. Desde Soy Actuario trabaja, pero es directamente el aportante quien hace la solicitud. Con todo gusto. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? De todas maneras, pues no está de más recordarles ahí en el chat, les dejé mi correo electrónico, por medio de la institución, desde la Oficina de Talento Humano, con Omar desde afiliaciones y con la jefe de asuntos laborales, con Holly, con la doctora, podemos gestionar cualquier tipo de consulta adicional.
Edwin, si una persona está en Colpensiones y pasó de las 1800 semanas y no tiene aún la edad, ¿qué beneficios hay? Bueno, Edwin, la norma dice que son mínimo 1300 y que por cada 50 semanas adicionales te van a incrementar un 1,5%, máximo un 15%, establece la ley. Ese 15% adicional se logra con 500 semanas de más, es decir, 1800 semanas. Si el ciudadano tiene más de esas 1800 semanas, en lo que establece la ley, desafortunadamente no va a haber un incremento adicional porque la ley establece que hay un tope de incremento que es el 15%. Hasta ahí no se va a aumentar más. Entonces, digamos que para efectos de incremento no te van a incrementar más, pero todas esas semanas adicionales sí harán parte de los periodos tenidos en cuenta para el cálculo del promedio. Entonces, para cálculo del promedio, esas semanas o esos periodos adicionales sí son tenidos en cuenta, pero para incremento de porcentaje no hay. Digamos que debo aclarar que pues a nivel nacional, pues ustedes sabrán que la jurisprudencia es bastante extensa y amplia y nos permite a nosotros como ciudadanos acudir a ella para pues hacer, no sé si el término sería reclamaciones o pues insistir en algo que yo considere que a lo que tenga derecho. Pero a la fecha, pues esas semanas adicionales a las 1800 no representan ningún incremento en porcentaje. Eso de acuerdo a la aplicabilidad de la ley hasta el día de hoy. No, Holly, con todo gusto, ni más faltaba, para eso estamos. Irmina dice, soy por venir, tengo 764 semanas, ¿qué debo hacer? Entonces, tienes más de las 750, eso quiere decir que siendo mujer estás en transición. La invitación a todas las personas que están en transición es a que puedan gestionar sus dobles asesorías y puedan tomar a tiempo una decisión de traslado. Entonces sería eso. Lo que hay que tener en cuenta es que si soy mujer y tengo menos de 46, pues yo estoy dentro de los términos que indica la ley y yo puedo hasta los 46 tomar la decisión. Pero si ya superé los 46, tengo solo 2 años para poder ejecutar el proceso de las dobles asesorías y los posibles traslados. Con todo gusto. De todas maneras, pues no siendo más, muchísimas gracias a la Universidad del Norte por estos espacios que realmente son de mucho provecho para nosotros, sobre todo con temas tan importantes para nosotros como ciudadanos. No siendo más, les deseo un excelente resto de día y quedo muy pendiente de cualquier consulta o requerimiento que tengan posterior al espacio. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la capacitación y a todos los asistentes. Que tengan buen día.